Eso es. Gracias, Espíritu de Dios. Solo te pido que seamos un terreno correcto, Señor. Te pido que así como hiciste conmigo, que me confrontaste, me atravesaste con la espada de tu palabra y me hiciste, Señor, llegar ante ti y decirte, Señor, no sé qué falte, pero ayúdame a estar dispuesto, ayúdame a dar el mayor esfuerzo, ayúdame a caminar y dar cada paso, reconociendo que solo tú eres el que da las palabras correctas, solo tú eres el que da la fuerza, solo tú el que da la dirección. Y entre menos nos miremos a mí y empecemos a mirarte a ti, Señor, podremos encontrar respuestas, podremos encontrar aliento, podremos encontrar dirección, Señor. Te pido que nuestros corazones estén atentos, 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 escuchando. Tu casa está escuchando, tu iglesia está escuchando, está prestando atención, Señor. Que así como dijiste en muchas veces, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir. Que de alguna forma nuestros corazones estén abiertos a lo que tú tienes que decir y confrontemos las mentiras del enemigo con tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Imparte de tanta forma, tú solo sabes hacerlo. Te permitimos que tú fluyas como Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, como río, así como sabes hacer. Sé tú teniendo libertad sobre esta casa, sobre cada uno de los que estén conectados en su hogar. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gamaliel Cirino. Estamos en un trayecto que me gustaría que de alguna forma te pongas al día. No sé si ya están puestas las clases que se dieron anteriormente, pero si no están, cuando salgan, estén atentos. Yo le llamo el trayecto del humilde, porque ahí se te rompe todo el orgullo. Cuando tú empiezas a evaluarte, y digo yo porque empiezas a examinarte, a ver qué está sucediendo sobre tu vida y qué tiene que ir mejorando, qué tiene que ir cambiando. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Estamos en 2026, 2 de enero. Queremos cosas, las cosas de Dios. Quiero la bendición y empezamos a decir tantas cosas por nuestras palabras que son buenas, pero más allá de una profesión, tiene que ver acompañado de ciertas acciones. Y he descubierto de buena y también de mala forma que la mayor forma de lograr estas cosas es con rendición, entrega. No hay de otra. Entregándonos por completo, entregándolo por completo, renunciando a muchas cosas y obedeciendo a Dios. Y esta serie que se llama, le pusimos como atalaya, es decir, como esos centinelas que están velando y están pendientes de qué está sucediendo, es una forma de tener cuidado. ¿Qué está pasando? Porque en el camino nos hemos acostumbrado, hemos trabajado, hemos hecho tantas cosas, pero de alguna forma se levantan ciertas cosas sin darnos cuenta que estén estorbando, entorpeciendo el camino para lo que Dios quiere para con nosotros. Porque créeme que no hay otra cosa que Dios quiere, es que tú veas las promesas cumplidas, la bendición sobre tu vida. Pero muchas veces el hecho de que eso se dé no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestros pensamientos, la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos. Y esta serie que tiene que ver con las cartas que se llevaron entre Apocalipsis 2 Apocalipsis 3 tiene que ver con esto que Dios mismo, Jesús mismo, le da ciertas instrucciones a ciertas iglesias y uno dice, qué impresionante de lo que Dios es capaz de hacer y empieza a dar unas cualidades hermosas y empieza a decir tantas cosas que a mí me dejaba pensando y yo decía, a veces nosotros le servimos a Dios, pero a veces como que no esperamos que el Señor nos califique y nos empiece a hablar y nos diga, necesito esto de ti. Y muchas veces cuando habla sé que duele, cuando nos dicen ciertas cosas, porque a veces sin darnos cuenta, el que no se da cuenta de que a veces estamos bien mal es uno mismo. A veces el último en enterarse es uno mismo y uno dice, wow, estaba bien grave. Hablaba con mi esposa del pasado hace muchos años, de cuando empezaba en el Señor y yo decía, wow, daba vergüenza las cosas que, la forma en que pensaba, la forma, las cosas que decía. Y decía, jamás en la vida se me hubiese ocurrido pensar eso ahora, o tal vez comportarme de esa forma.
Pero yo le decía a mi esposa, pero espero que de aquí a 10 años me pase lo mismo. Que cuando yo me examine, yo diga, el Gamaliel que estaba hoy presente, wow, le faltaba tanto. ¿Pero por qué? Porque estuve en la disposición de seguir creciendo, de madurar, de crecer, de aceptar la corrección de Dios, porque no hay forma de mejorar si no sabes que estás haciendo mal. Y a veces es difícil porque cuando te confronta, yo sé que como que tú dices, espérate, como que a nadie le gusta que lo estén regañando, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando nuestro Señor lo hace. Yo lo he recibido de tanta forma, te lo dice alguien que el Señor lo ha regañado y lo he recibido con... Y yo digo, es verdad, porque el Señor viene a veces hablando y diciéndolo todo el tiempo y te lo viene diciendo. Y a veces uno como que va ignorando porque uno quiere unas cositas. Pero el Señor hoy viene a través de esta iglesia, porque ya hemos hablado de algunas iglesias, pero esta iglesia me llamó mucho la atención. Y yo sé que el Señor tiene palabra para con nosotros. Porque me confrontó esta iglesia en donde, la iglesia de Tiatira. Y me gustaría de alguna forma examinar lo que el Señor hizo. Y me gustaría que de alguna forma, a través de estas llaves que yo quiero que podamos comprender a través de esta iglesia, los rasgos distintivos, primeramente, de Jesús, cómo Él se manifestó a esta iglesia, porque me encanta, porque el Señor se manifiesta y no se manifiesta de la misma forma para diferentes iglesias, porque las necesidades son variables, ¿verdad? Y pues tú ves que la forma en que Él se manifiesta y Él responde a la necesidad es extraordinaria y a mí me choca. Cuando yo empecé a examinar esta iglesia, yo decía, wow, qué impresionante lo mucho que tú dices con tan pocos versículos. Las necesidades, vamos a hablar de eso, de las necesidades de la iglesia, las aplicaciones personales y las aplicaciones como cuerpo de Cristo. Yo quiero que te lleves esto, que tú puedas analizar, ¿eso me estará pasando a mí? Lo que le está pasando a esa iglesia. O que yo me pueda estar cuidando de lo que le pasó a esta iglesia. Y quiero empezar primero con los rasgos distintivos de Jesús. Es algo que me impresionó. En Apocalipsis 1, cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, Jesús se le manifiesta de todas las formas posibles. Y yo me imagino que Juan estaba, a rayo, aquí me muero yo, porque él se le manifestó de todas las formas. Tú lo puedes ver y tú dices, si él vio a Jesús en todos los rasgos, en todas las manifestaciones, y entonces él empieza a partir, qué impresionante, que a través de cada iglesia, él empieza a tener unos rasgos distintivos dependiendo de qué iglesia estaba atendiendo. Primero, vemos en Éfeso que es impresionante que él dice que en su mano derecha tenía las 7 estrellas y se paseaba por entre los candeleros de oro. Y eso era diciendo, yo estoy paseándome entre la iglesia. Le está diciendo a alguien que está escaseando en el amor, porque de alguna forma esa pasión inicial se estaba reduciendo dime cualquiera la razón, porque nos ha pasado todo. Y el Señor le dice, yo estoy como buen pastor y estoy cercano para responderte y para enseñarte el verdadero amor, cómo debería de ser. Y es hermoso lo que pasó ahí, lo que pasó en Esmirna. En Esmirna estaba la persecución y él le estaba diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que tiene la entrada y la salida. A mí nadie me puede decir y él le dice, yo soy la resurrección. Y le empieza a mostrar que ciertamente, según la necesidad de su persecución, que probablemente podía experimentar mucha gente muerta, y le está diciendo, la muerte no es el camino final. No te preocupes que yo tengo control de la muerte. Mira cómo se manifestó Jesús. No sé si estás entendiendo, porque hoy mismo, cuando estemos hablando esta misma palabra, es muy posible que para ti Dios se manifieste diferente como se manifieste para mí. ¿Por qué? Porque tu necesidad es única y Dios es un Dios personal. Y así mismo como se manifestó en cada iglesia, porque yo no te estoy diciendo esto para que digas, que mucho sabe Gama, sabe cómo se manifestó a este. No, te estoy diciendo porque Dios se va a manifestar para tu vida y para mi vida. Y Dios se va a glorificar de manera tan distinta porque las necesidades varían. Escúchame, según necesites. Porque muchas veces la gente queremos, Señor, yo quiero que tú te manifiestes de esta forma. A Dios nadie le manda. Yo he aprendido tanto eso. Él hace como Él quiere, según tú necesites. Y Él empieza, y a veces sin darte cuenta, y muchas veces hemos experimentado nosotros, que cuando el Señor nos dice necesitas una prueba para ser purificado. A nadie le gusta eso. Cuando me lo dice, pero espera, ¿estás seguro? Cuando estás pasando la prueba y tú dices, Dios mío,
Señor, yo, es necesario que pases esta prueba. Y uno dice, Señor, no, ya la terminé, ya yo creo que ya aprendí. Es porque le decía a mi esposa hace poco, ya yo creo que ya yo la sé. Porque, Dios mío, Señor, ya pásala. Pero la realidad es que el Señor nos ama tanto y nos cubre de tanta forma y veo que en cada iglesia se manifestó tan particular como en Pérgamo, ¿verdad? Que fue como con la espada, yo me imagino a Jesús con la espada. ¿Por qué? Porque habían ciertas doctrinas raras ahí. Y él como espada tenía que atravesar eso y decir, esto no va aquí. Ahora, a los que nos competen, no quiero entrar en las demás porque después se lo van a estar discutiendo. Pero en Tiatira, mira cómo él se manifestó. Quisiera de alguna forma, mira cómo lo dice. En el versículo 18 de capítulo 2, solo imagínate a Jesús yendo a ti así, con ojos de fuego. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies son semejante al bronce bruñido. Dice esto. Quiero entrar en esa cualidad particular de Jesús. A mí me impresionó esto. Y yo decía, el día que Jesús venga de mí con ojos de fuego, dice, espérate, no te confundas, porque cuando el Señor viene así, es para restaurar muchas veces. Pero escucha lo que pasa aquí. El ojo de fuego es esa visión penetrante en donde entra y no confunde, no hay engaño. Es esa visión en donde el discernimiento es absoluto, no hay engaño. No hay nada que se le pueda pasar a Jesús. En donde Él reconoce cada intención, cada pensamiento, cada paso que estás dando y Él sabe por qué lo estás haciendo. Por eso te digo, y estábamos hablando de mantenernos puros, de purificación, y cuando el Señor ve y reconoce cada una de todo lo que estás haciendo, de cómo te estás comportando, incluso cuando estás predicando, las buenas obras que estás haciendo, entonces los ojos de fuego dice, espérate, estás siendo probado. Pasas aprobado por eso. No es lo mismo hacer cosas a Dios, hacer cosas para Dios, que ser aprobado por Dios. Y cuando sus ojos de fuego ven claramente, es lo que pasa aquí. Sus ojos de fuego y sus pies semejante al bronce. ¿Por qué? Porque es un juicio que es, valga la redundancia, justo. Porque cuando el Señor habla y da indicaciones, es justo. Y cuando Él dice, no hay fallas en Él. Es perfecto. No es como el ser humano. Es perfecto. Y uno dice, espérate, esta iglesia estaba bien mala. Porque tú dices, el hombre viene con ojos de fuego y viene un poder firme. Tú dices, esta gente estaba al garete. Eso pensé yo. Cuando empecé a examinar esto, yo dije, pues esta iglesia está bien malita, pero me doy con una realidad totalmente distinta. Yo digo, Señor, esto me está volando la mente, estoy aquí que no sé ni qué pensar. ¿Por qué? Porque él empieza a hablarle de ciertas cualidades bien particulares. Y perdóname que quiero buscarlo aquí. Disculpen ahí. Eso es. Hay unas cualidades bien particulares que él empieza a hablar. Yo conozco tus obras. Le dice esta iglesia, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y tus obras recientes son mayores que las primeras. Sus buenas obras, hace buenas obras, permanece en amor. La fe se le nota. El servicio es constante y perseverancia. Y tú dices, esta es la iglesia ejemplar que hay que hacer para ser como ellos. Tan de show, ¿verdad? Pero más para colmo de todo esto, no es que tan solo tengan esto, es que hay crecimiento. Sus obras posteriores son mejores que las primeras. Y aquí se me tilteó la cosa, porque yo dije, pero esta iglesia, y tú vas con ojos de fuego y con pies de bronce bruñido, ¿qué está pasando, Señor? ¿Está todo bien? Si tú tienes que ir con esta iglesia así, de esta forma, ¿cómo tú irás conmigo, Señor? Y ahí uno se empieza a confrontar ideas, porque a veces uno cree con simplemente tener buenas obras es más que suficiente. Y ahí uno dice, mira, yo tengo fe.
y permanezco en amor, servicio y un montón de cosas. Ponle, a lo mejor tú tienes más que dos de este y tú te sientes super nice. Tú dices, es que Gama, yo amo tanto, pero no perseveras, ¿verdad? Y ahí tenemos que seguir trabajando. Pero esta iglesia tenía todos estos elementos y uno dice, esta iglesia, ¿qué tú le puedes decir, Jesús? Pero entonces me deja pensando, y ahí es donde yo quiero entrar en la crítica, porque el Señor afirma, qué bonito, ¿verdad? El Señor sabe cómo manejarnos. Cuando nos va a confrontar y va a manejar qué está pasando con nuestra vida, Él siempre nos va a afirmar y va a reconocer nuestras buenas obras, las cosas que estemos haciendo para Él. Es como quien te está diciendo, yo sé lo que estás haciendo, yo sé que te esfuerzas, yo sé que en el camino has hecho cosas y sacrificios, te has negado a tantas cosas, pero oye, te estás perfeccionando en muchas de estos, pero necesito que aquí que mejores. Yo sé que si yo hoy te digo que el Señor te va a hablar de qué tienes que mejorar, yo sé que más de uno ya sabe lo que tiene que mejorar. Yo sé que más de uno ya el Espíritu le ha revelado hace tiempo lo que tiene que cambiar. Y es ahora en donde el Señor le muestra a esta iglesia que quiero darles las aplicaciones más personales en este aspecto para que tú y yo podamos trabajarlo. Mira, lo que le dijo a esta iglesia es que tolera el pecado. Eso fue lo que le dijo. Estás tolerando a Jezabel. Y tú dices, wow, ¿y quién es esta mujer, Jezabel? Que el Señor tiene que venir con ojos de fuego y examinar a esta iglesia y decirle, esto es un problema muy serio, porque de la forma en que el Señor vino donde Él fue bien única y bien particular, y se cree que es una de las iglesias donde Él vino muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque no es tan solo se le hace desconocido el pecado de los demás, sino que tú lo sabes y lo estás tolerando. Y aquí, en todo esto, se me vienen tantas ideas en el que el Señor, ¿cómo yo llevo esto? Esto está difícil de llevar. Y el Señor a veces a mí me da unos temitas que yo digo, ¿por qué me los das a mí? Dáselo a Gio, que Gio lo lleve. Dáselo a los demás. Yo sé que otros han tenido temas difíciles que llevar, pero yo digo, como comunidad de fe, porque a nivel personal yo sé cómo trabajar esto. No puedo permitir el pecado sobre mi vida, pero como comunidad de fe, que somos un cuerpo, lo que le afecta a mi hermano, yo no puedo ser indiferente. El pecado ajeno, yo no puedo ser indiferente en el cuerpo de Cristo que alguien ande en pecado y persiste en pecado. No te estoy diciendo que no sea perfecto, porque créeme, si no aquí, pues estaremos consumidos todos. Sí, sí, estuviésemos consumidos. Estamos hablando de perseverar en pecado. Estoy constante en el pecado. Planifico el pecado. Y el problema de esta mujer que influenciaba de una manera extraordinaria sobre esta gente que dice en Apocalipsis 20, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es impresionante lo que hace. Esta mujer se proclama, es profetiza, quiere ser ciertas cosas, hay seducción, hay idolatría, hay tantas cosas que esta mujer realiza y tú me dirás, yo no soy Jezabel, Gamaliel, yo ni tan siquiera, y si te llamas así, me estás escuchando, no necesariamente tiene que ver con nombre, tiene que ver con el mismo espíritu que estaba influenciando en Primera de Reyes esa mujer que era la esposa de Acab y también esta mujer, porque no es necesariamente la misma persona histórica, pero es el mismo espíritu que sigue influenciando hasta el día de hoy. ¿Cómo te lo quiero mostrar? Mira estas cualidades particulares. Yo me limité a ciertas cualidades porque me gustaría que de alguna forma podamos examinar esto. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Este espíritu, no mujer, porque no, créeme, he visto hombres comportarse de esta forma y más. Esto no es como que el que los espíritus de Jezabel, cuando ve una mujer, ahí le quiere. Si tú, oye, si eres mujer y te ves identificada, repréndete, dice, sal de mí, ya no voy a comportarme de esta forma. Pero mira, esto no discrimina, ni hombre ni mujer. Nada, esto se ve real cada vez más. Es alguien que manipula constantemente. Son de esa gente que quieren manipular al mismo Dios. Hay gente que quiere manipular a Dios. Hay gente que anda en rebeldía. Mira, yo les voy a confesar algo porque es para que ustedes entiendan.
que en esto yo me he confrontado mucho. Esto era un asunto que en mi familia se ve, rebeldía. Cuando nos corrigen, está esa vocecita interna que empieza a decirte que se cree este, que esto y lo otro, y uno como que se molesta, y uno dice, ¿pero en serio? Y eso estaba ahí. Pero esto yo tuve que morir a esta realidad. Te lo digo para qué, para que tú mismo te puedas identificar y digas, espérate, odio a lo profético. Jezabel odia a lo profético. Hay gente que cuando tú le profetizas tienen problemas con las profecías siempre. Todo es un problema, todo es un issue. No, que no me gusta esto, y ve que es la cuestión con las profecías, y toda la cuestión, ya, estas vienen a profetizar. ¿Estás teniendo problemas con las profecías, con los profetas? ¿Tienes problemas con los profetas? ¿Por qué? Porque ella se cree, profetiza, ella cree que lo es. Y a veces en todo este progreso, el profeta descubre la Jezabel, descubre la persona que están dando porque el Señor le empieza a mostrar. Y entonces créeme que lo que no quiere el enemigo es ser descubierto. El enemigo quiere que las pequeñas zorras se sigan manejando. Y acá, y acá, ¿y qué es lo que pasa? Tiene esta rebeldía, el odio por lo profético y explícitamente, constantemente vemos la lujuria constantemente. Vemos que andan en esto. Créame, a mí me preocupa esto porque yo decía, señores, ¿realmente esto está pasando? Y yo hablaba y yo sentía que hay más personas de los que creemos que están luchando con lujuria. Y tal vez lo estás ocultando y lo vienes callado. Pero el Señor hoy viene para que podamos llegar a Él y decirle, Señor, yo no puedo controlar esto. Que vengas a buscar libertad, porque con lujuria no se va a lograr la promesa. Con la lujuria no se va a lograr las grandes cosas para tu vida. No se pueden mezclar, porque una de las cosas que hace ese espíritu es que simplemente ese sincretismo entre andar haciendo supuestamente la voluntad de Dios, pero a su vez sigo en pecado, en lujuria. No, ¿por qué? ¿Quién es perfecto? Y ahí está esa voz rebelde. ¿Quién es perfecto? ¿Y quién me va a decir que hay que someterse y ser libre si todo el mundo tiene sus luchas? ¿Quién es perfecto? Y entonces te empiezas a justificar y sin darte cuenta estás creando una barrera constante de argumentos para defender tu propio pecado. Cuidado, porque más que todo, lo que más me preocupa es el orgullo. Es incapaz de arrepentirse. El orgullo y persiste. Persiste, el orgullo te hace persistir en el pecado, el orgullo te hace persistir en rebeldía, el orgullo te va a hacer persistir en no creer las palabras que Dios te sigue hablando constantemente y el Espíritu sigue moviendo gente para corregirte y el Espíritu sigue trayendo y inquietando corazones para que de alguna forma ya rectifique y empieces a cambiar de una vez, pero sin embargo cuando la vemos, ¿qué tenemos problemas? Con lo profético, tenemos problemas con las palabras pronunciadas de Dios para nuestra vida, para traer corrección y decirnos, necesito que cambies esto, pero tú quieres promesa, tú quieres bendición, pero no estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a esforzarte. Y el Señor viene a decirte, necesito que cambies ya, que seas libre de esto, dejes de estar escuchando estos espíritus inmundos que te están cada vez más sucumbiéndote y cada vez más hundiéndote más. Ya no podemos seguir así. Como iglesia. Voy a empezar como comunidad. Para salir de eso, porque muchas de estas cosas yo sé que tienen que ver con los líderes, cómo manejan a cierta gente y ese tipo de cosas. Pero como iglesia nosotros, ese pecado persistente, de eso estamos hablando. No estamos hablando de, ay, mira, que es que me ofendió porque a aquel se le fue la chaveta en un momento dado, porque créeme, a mí me ha pasado y aquí me las perdonan a cada rato. Pero el asunto es que no es un pecado persistente. Porque todos tenemos momentos de debilidad y, oye, si te ofendiste porque aquel no te miró bien, ay, no me saludó, ya tú crees que hay que llevarlo a este proceso. Hermano, busque de Dios, varón. No se ofenda. Pase por alto la ofensa. Y ay, síguelo para adelante. Porque el asunto, porque quiero separar una cosa de la otra, porque acá por cualquier cosa hay gente que quiere llevarlo a esto. Llévalo al arrepentimiento. Hello, hermano. Se le olvidó saludarte. Páselo por alto, siga para adelante. ¿Entiende? Estoy hablando de pecados persistentes. Porque a veces el que está así se ofende por todo. El que necesita arrepentimiento a lo mejor eres tú. Solamente digo, ¿verdad? Porque es que
A veces se me puede malentender las cosas que puedo decir y no me explico bien y quiero ser claro. Estamos hablando de pecados persistentes, lujuria, envidia, celos, murmuración. Estoy hablando de cosas que el Señor no está de acuerdo. Y solamente, mira, la iglesia constantemente te está llevando de esto, a este tiempo de llevar al arrepentimiento. Arrepentimiento. Créeme que los espíritus inmundos, el espíritu de Jezabel, no quiere que tú estés en el arrepentimiento. Hay gente que ya, si en tu vida no se ve el arrepentimiento, yo no sé si tú eres cristiano ya. Ya tú no sigues. El que sigue a Jesús es cristiano. El discípulo de Jesús es el que le sigue. Y si tú andas a tu manera, tú no puedes hacer que Dios camine a tu manera. Tú tienes que seguirle a Jesús. Y a veces es un poco difícil de entender esto, a veces a alguna gente, porque cuando tú eres libre de esas mentiras del enemigo y nosotros lo que queremos es que cada uno de los que persisten en pecado puedan reconocer y digan, puedo ser libre en el nombre de Jesús, de esas ideas mentales, esas ideas de pensamientos que te vienen diciendo que tú puedas romper con cada uno de esos y puedas llegar a esta transformación y libertad espiritual. Como iglesia nosotros requerimos eso y queremos que cada uno pueda experimentar esa realidad sobre su vida. Y que hay ciertos aspectos muy importantes que me gustaría hablar. Se lo digo para que usted entienda. Primero, para confrontar a alguien. Porque si usted es líder, lo voy a decir por encima. Usted tiene que pedir oración y discernimiento. Porque usted no va a confrontar a la gente porque le da la gana. Sí, a mí me parece que este hermano está viendo pornografía. Está viendo. ¿Pero qué sabes tú? Pregúntale al Señor. Y que si llevé los canales correctos, porque esto hay que hacerlo con amor. Yo no confronto a la gente porque a mí me parece que yo soy el duro confrontando y voy a confrontar a todo el mundo. No, yo confronto porque amo, por amor. Y si usted de alguna forma usted me ve que yo me acerco a usted y yo le digo, hermano, tenemos que hablar, créame que siempre va a ser, porque yo quiero ver que Dios termine lo que empezó sobre su vida. Yo quiero ver las promesas de Dios sobre su vida y gozarme contigo. Que empieces a ver grandes cosas de Dios sobre tu vida. Pero por eso nosotros, cada líder va a acercarse y va a buscar oración y discernimiento. Señor, muéstrame cómo yo puedo acercarme a esa persona. Cómo puedo hacer que esto, de alguna forma, esa pausa espiritual que está sobre esa persona, arranque de una vez. Y en eso, en amor, buscando la guía divina de Dios, que Dios nos muestre y nos diga, necesito que lo hagas ya. Y entonces lo hacemos. Porque no vamos haciendo lo que nos da la gana. Esto es muy serio, gente. Y después de eso, esto se da mucho. Hablar en privado con la persona. Sí, uno tiene la conversación. Oye, aunque sea para preguntar, mira, tú estás bien, porque a veces uno no lo ve bien y uno dice, a lo mejor le está pasando cosas, pero me gustaría saber cómo estás teniendo esa conversación. Y si el Señor te mostró que hay algo, puedes hablar. Mira, me parece, estás bien, veo estas cosas. El Señor te habló en visiones, te mostró, te ilustró. Mira, habla con la persona. Si cuando la persona no hace caso, porque según esto, la confrontación privada dice, si tu hermano peca, ve a reprenderlo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Mateo 18:15, en privado, porque tenemos que cuidarlo. Porque por amor no vamos a exponerlo por ahí. Porque por amor tú no vas a hablar con el hermano. A mí me parece, mira, lo que Dios me mostró. Y usted empieza a hablar lo que el Señor te dijo para que lo hablaras con esa persona y empiezas a hablarlo con medio mundo. Eso es un problema muy serio. Eso es murmuración. Es chisme. No sé cómo se dice en tu país, pero es pecado. That's it. Es un pecado. Usted no va a hablarlo con todo el mundo, usted va a hablarlo con la persona. Ahora, en esto es que yo digo que la iglesia tenemos que colaborar y ayudarnos unos a otros. Confrontación con testimonio, porque probablemente, y muchas veces me ha pasado en el que yo digo, yo siento que yo no le puedo llegar a esa persona, pero lo voy a hablar con este líder para que de alguna forma ese líder o yo con esa persona podamos hablarlo para llegar a esa persona. No tiene que ver, a lo mejor no son cosas de pecado, es simplemente quiero ayudarlo en este aspecto para que mejore y esto. Y lo podemos hablar con otro hermano en el que uno diga, pero no es para simplemente, escúchame, ¿por qué cuando tú vas a hablar con un hermano? Cuando tú entiendas que esa persona con la que vas a hablar va a manejar el caso y va a traer resolución y va a traer una sanidad del espíritu. Esa es la única forma en la que tú vas a consultarlo con alguien más, es decir, con un líder. Ponle que el pastor.
con esa persona que puede hacer algo. Pero si tú estás hablándolo con alguien que no va a hacer nada, bochinche, pecado, de nada sirvió. Ahí entonces nosotros como iglesia no podemos ser enajenados al pecado de los demás. Y si usted va a traer esto y usted dice, yo necesito que el líder conozca qué es lo que estoy viendo y a lo mejor el Señor ya le mostró y usted vio de primera vista, yo estoy viendo cosas feas, usted tiene que hablarlo con el líder. No me venga como que, mira, hermano, para que el espíritu te revele. No, 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 no. Venga y háblelo, porque si el espíritu ya te lo mostró a ti, ¿para qué tiene que mostrármelo a mí? Somos un cuerpo. No entiendo eso. Hermano, si usted recibió del espíritu y usted es parte del cuerpo, ¿por qué otro tiene que recibirlo? No seamos muy místicos. Hable, comunicación. Hermano, yo he visto esto y necesito, no sé, si a lo mejor no se te cree o no, dígame tú, pero uno lo lleva. Esa es mi responsabilidad, porque en la medida, fíjate, están los que hablan de más, pero están también los que callan. Y si estás callando, te haces parte de la sopa de pecado, te haces cómplice de todo esto. Y nosotros, por omisión y por estar haciendo cosas que no están bien, caemos en este problema, en no llevar este proceso a la culminación de una sanidad y una libertad genuina sobre cada persona. Y necesitamos colaborar como iglesia, como cuerpo, a que cada uno nos envolvamos en esta realidad. Si usted recibió algo de Dios, esa es su responsabilidad de llevarlo. Es tu responsabilidad llevarlo a las personas correctas o confrontar a la persona, porque si no lo vas a hacer, pues mira, déjame acercarme y llevarlo. Yo no puedo ser parte del pecado. Yo no puedo ser parte de quedarme callado, porque cuando te quedas callado, estás siendo parte del pecado. Y yo no quiero que ninguno aquí seamos parte de eso. Yo no quiero ser eso. Y ciertamente, como lo dice Mateo 18:16, mas si no te oye, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La otra parte, que esperemos nunca caer en esta realidad, tener que informar a la iglesia. Esto está ahí en la Biblia y uno dice, ¿en serio hay que hacer eso? Porque hay gente que no reacciona de otra forma. Ya se ha intentado esto y seguimos y sigue y sigue. Y llega un punto en que tú dices, bueno, tendremos que exponerlo. Y la exposición es brutal. Es llevarlo, informarlo a la iglesia. Así lo dice, mira, si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 9. Esta es más fuerte todavía. Porque si la persona no, porque, oye, ¿por qué estoy hablando de esto? Esto tiene que ver con tolerar el pecado. Esto tiene que ver con tolerar el pecado. Y no es simplemente porque el Señor, a veces nosotros toleramos donde Dios quiere que confrontemos. Y esta es la realidad. Mira, escucha cómo dice. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y uno dice, pues tendremos que alejarnos del mundo. No, no, escucha esto. No me refiero a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o los idólatras, porque entonces tendríamos ustedes que salirse del mundo, exactamente. Sino que en efecto les escribo que que anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano en una es una persona inmoral o avaro, idólatra, difamador o borracho o estafador. Con estas personas ni siquiera coman. ¿Por qué? Pues ¿por qué he de juzgar yo los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro de la iglesia? Pues Dios juzga a los que están afuera. Y mira la instrucción que termina diciendo, expulsen al malvado de entre ustedes. Esa es la parte más... Si esto no funcionó, hasta ese punto el Señor te está llamando. Sácalo. Porque para colmo, tú dices, ¿por qué Jesús vino de esta forma a esta iglesia? ¿Por qué? Porque estaban permitiendo y hasta el punto de que enseñara. Mira la influencia que estaba enseñando. Ya yo estoy terminando. Ahora sí me gustaría en el aspecto más personal. Uno empieza a tolerar el pecado
y persistes constantemente en tolerar el pecado, ya te hablé como cuerpo, pero y a veces nosotros entramos en este proceso en que aceptamos el pecado sobre nuestra vida. En Gálatas me fascina que dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a tolerar el pecado? Ya tal batalla no existe. Ya lo aceptaste. ¿Viste, carnal? ¿Y qué sucede? Que el que comenzó tan buena obra no la sigue perfeccionando sobre tu vida, porque estás tolerando el pecado sobre tu vida. Y cuando tú toleras el pecado sobre tu vida, te quedas igual y hasta cierto punto, mira, es que es tan impresionante cuando el espíritu, yo no sé si estás entendiendo las implicaciones, pero las implicaciones son demasiadas, porque el Espíritu Santo se entristece, porque le ignoramos, porque no hacemos caso. Y esto a mí me causa un miedo, el hecho de que la persona que me ha restaurado, me ha libertado, me ha dado las mejores ideas y que de alguna forma siempre me restaura y me da la... Cuando el Señor nos muestra tantas cosas hermosas y nos dice, necesito, mira, ten cuidado con esto, me empieza a advertir y de alguna forma yo empiezo a entristecerlo. ¿Por qué? Porque el tolero el pecado sobre mi vida, porque sigo permitiendo que estas cosas sucedan, porque sigo en lujuria y por alguna razón he aceptado el hecho de que yo soy alguien que voy a andar en lujuria. Y esto es parte. Y te tengo que decir, el día que empieces a tolerar eso sobre tu vida, es el día en que estás entrando en un proceso de muerte sobre tu vida. Muerte. Es el proceso en donde no está el aceite. Es el proceso en donde el Señor te está llamando para que de alguna forma te puedas humillar y puedas arrepentirte. Este es el tiempo, porque quiero llevarlo y leerlo tal cual como lo dice en la palabra, ¿verdad? Que en Apocalipsis 2, lo voy a leer rapidito porque el problema es que a veces no tenemos esta realidad. Mira, mira lo que él dice cuando habla de Jezabel y le dice, le he dado tiempo para arrepentirse. Jesús le está diciendo de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepiente de las obras de ella, a su hijo mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás, escuchen, porque es que hay consuelo en todo esto. Yo no sé si estás entendiendo al Espíritu de Dios trayendo a tu vida. Todos ustedes, los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llama, les digo, que no les impongo esta carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, para que los vasos del alfarero son hechos pedazos. Yo no sé si estás entendiendo lo que el Señor está trayendo. Yo examinaba todo esto y yo decía, Señor, yo he visto que he sido perseverante, me he mantenido en amor, Señor, pero yo no puedo seguir si de alguna forma hay algo, Señor, porque yo le decía, manténme puro, Señor, no sé si estoy caminando, pero a veces yo no me... todos esos pecados que a lo mejor no estoy siendo consciente, muéstramelos, confróntalos y enséñamelos. Yo no sé si te está pasando esta realidad. Si a lo mejor estás bien, pero vele que no caiga. Esté pendiente. Y aquí no confrontamos a nadie por simplemente porque nos da la gana. No, 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 es que mira, el Espíritu quiere libertarnos a cada uno de nosotros. Hay un tiempo de arrepentimiento. Y este es el tiempo en el que podamos decir, no de manera como a mí me parece, un arrepentimiento de como cuando una vez me confronté con un muchacho que me decía, mira, que es que Gamaliel, yo he orado, yo me he arrepentido y no ha pasado nada. Yo soy igual. Y yo le digo, mano, es que llorar no es arrepentimiento. Y yo le decía, tú no sabes que Judas lloró por el montón y terminó ahorcado. No se arrepintió genuinamente.
Porque el arrepentimiento tiene que ver con una manera de pensar, de sometimiento, de cambio de dirección y diga, espérate, ya no vuelvo en este pecado, es que yo no sé qué voy a hacer, pues voy a rectificar, porque si caíste en un momento dado, me ha pasado que cometo errores y yo digo, junto con el Espíritu Santo, dice, wow, no hice esto que debía haberlo hecho, o hice esto aquello que no debí de haber hecho. Señor, ¿cómo evito caer en eso mismo? Ha sido mi mente constantemente. Yo no puedo seguir cayendo en lo mismo. Y le digo, Señor, ¿qué puedo crear para que esto no vuelva a suceder sobre mi vida? Y ahí empiezo y te digo, porque no es que busques a Dios para no seguir pecando, porque la vida tiene que ser una vida de relación. Y estaba analizando y decía, hay gente que vive y ve a Dios como un Dios bombero que resuelve los problemas, pero cuando están las cosas bien, entonces no buscan a Dios. Y el Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, en pureza, que independientemente de lo que estés viviendo, lo bueno o lo malo, por eso es que no sales de lo malo. ¿Por qué? Porque Dios te quiere cercano, pero oye, si te doy bendición, te alejas de mí, pero tienes que estar viviendo prueba tras prueba. Y hay gente viviendo prueba tras prueba, y el Señor está llamando y diciendo, yo necesito que te sometas y entiendas que mi cercanía es constante. No puede depender de lo que ves o lo que sientes. Debe ser constante. Yo no sé qué está pasando. Busca apoyo donde quiera que vaya. Busca de esas personas, busca la mentoría, busca lo que sea, pero yo no puedo seguir cayendo en este pecado. Tengo que buscar ayuda. Deja el orgullo atrás. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí nadie va a juzgarte. Entra en esa humildad y ese arrepentimiento y empezar a buscar la guía y depender de Dios, cuidándote en todo momento, el cuidado, el que tú te cuides constantemente. Yo no me expongo a nada, mano. Yo he aprendido que me tengo que cuidar. No, que aquel hace lo otro. Que, oye, es que tú no ves que aquel lo hace. Pues aquel se da el lujo. Pero yo tengo promesas que cumplir en Dios. Y como las tengo que cumplir, yo no me doy el supuesto lujo de empezar a ver lo que me da la gana. Yo no puedo ver lo que me da la gana, no puedo estar escuchando lo que me da la gana. Yo tengo que estar sometido al Espíritu Santo. Y como tal, entonces veo las promesas de Dios cumplidas sobre mi vida. No hay de otra. 2026, glorioso para mi vida. Pero no te sometes a nada. No viene así. No hay otra forma. Hermano, sometimiento, obediencia, entrega, morir a yo, al yo. Entonces vas a ver las cosas de Dios sobre tu vida. No con declaraciones positivas simplemente, pero sigo viviendo como me da la gana. Tenemos que someternos y morir a nuestro yo y decir, se trata de ti, Dios, se trata de lo que tú quieres para con nosotros. Y entrego mi corazón para esto, para que el cuerpo funcione y empezar a decir, hermano, yo quiero que esto funcione. Yo soy parte de este cuerpo. No se trata de mí nada más, se trata de todo el cuerpo, de cada uno de los que están aquí, de todos los que me están viendo allá. Se trata de todos. Cuando entiendes eso, que tu crecimiento, pues buscar primeramente el reino de Dios. Escucha, el reino de Dios tiene que ver con otro, no contigo nada más. Hay gente que se cree que yo busco a Dios y ya, y me encierro en un cuarto y no sé, no voy a saber de nadie más. Está bueno tener tu retiro, pero tienes que involucrarte con otros también, porque tienes que ser parte del cuerpo. Tenemos que estar en la resistencia al pecado. No me puedo dar el lujo a pecar. Yo no puedo darme, yo quiero ver crecimiento. Yo no quiero que mi familia empiece a pelear con lo que yo peleé. Tengo que romperlo todo. Tengo que romper cada eslabón que ha venido por generaciones. Yo tengo que romper cada una de ellas. Ellos tendrán sus propios retos, mis hijos tendrán sus propios retos, pero yo no les voy a heredar mis retos, porque yo no fui lo suficiente responsable de romper con mis maldiciones y romper con mis ataduras, y entonces se las estoy transmitiendo a mis hijos. Yo no me voy a dar ese lujo, porque mis hijos tienen promesas, tienen llamado de Dios, y para que eso se dé, requiere sometimiento. Pelear con nosotros mismos, pelear con el enemigo, claro, pero el enemigo no puede hacer de la nada. Él necesita que en nosotros esta concupiscencia, este deseo carnal que no se puede controlar, él utiliza eso. Pero cuando nosotros estamos sometidos a Dios, él no va a hacer nada. No puede, solamente va a estar como cuando Jesús salió del desierto, que él se tuvo que ir y entonces dijo, voy a velar el momento oportuno, porque no encuentra ninguno.
Pero hay gente que le crea oportunidades al enemigo y sigue creando oportunidades. Ah, mira, y cuando deberías estar orando, estás viendo series. Cuando deberías hacer esto, estás haciendo otras cosas que no deberías estar haciendo. Y que no hay nada de malo con las series, pero cuando deberías estar orando, estás haciendo eso, estás mal. Estás desenfocado, no estás dando al blanco. Y si no das al blanco, literalmente, eso es lo que significa el pecado, errar al blanco. Y a veces uno cree que pecar es simplemente este tipo de conducta, fumo, lujuria y demás. Es cuando no estamos dando al blanco, estamos pecando. Eso es lo que literalmente significa. La iglesia de Tiatira tenía un gran reto. Soy honesto. Dice, Señor, ¿cómo termino esta iglesia? De alguna forma, esta iglesia, yo no sé cómo termino, pero yo sé que yo, conmigo y con la iglesia de Dios que estamos aquí presentes, hay cosas que el Señor quiere hacer. ¿Qué estás tolerando que deberías confrontar? ¿Qué estás tolerando sobre tu vida en la que tendrías que someter a Dios y decir, no, que no puedo seguir así? ¿Qué pensamientos están estorbando sobre tu vida que ahora tienes que confrontar? Sé que pudo haber sido un poco fuerte. Créeme que todo esto lo hago desde el amor, porque quiero ver una iglesia con avivamiento, una iglesia sanadora, una iglesia poderosa en Dios, con profetas sanos, con profetas que sigan adorando, gente libre, con adoraciones puras. Eso es lo que anhelo y deseo sobre cada uno de ustedes y que juntos podamos llegar a esto de vencer al enemigo. Gracias por escucharme, ¿verdad? Ya yo terminé. Le pido al Espíritu Santo que te pueda mostrar a cada uno que le pueda mostrar y le traiga que así, no sé si, no sé si yo necesito que de alguna forma, si Jesús viniera con los ojos de fuego y se acercara a ti, porque sé que pese que lo podamos ver así, yo sé que se va a acercar con amor, pero con juicio. Porque a veces creemos que el amor de Dios anula el juicio de Él y no. Él es amoroso, pero es justo. Y experimentado, porque en la medida el Señor va a seguir y si se acerca con ojos de fuego, poniendo en prueba cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus comportamientos, ¿qué sacaría de ti? Hay pureza en tu corazón. Gracias a cada uno. Dios los bendiga.